Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy comenzamos con la serie Mitos sobre el Shabbat. Uno de los mitos más populares es donde supuestamente no se puede encender fuego en el día del Shabbat en ninguna de las casas. Eso vamos a demostrar el día de hoy que el texto hebreo en la Torá, el texto hebreo en la Torá no prohíbe encender fuego en el día del Shabbat. Eso no aparece en el texto hebreo de la Torá. Vamos a demostrar que Éxodo 35, verso 3, está diciendo, se refiere a que no quemen con fuego los asentamientos agrícolas, los lugares o áreas donde se va a sembrar o donde haya maleza o espinos. Aquí se está prohibiendo que en el día del Shabbat hagas esa quema controlada para poder quemar ciertos campos agrícolas, limpiarlo de maleza, limpiarlo de espinos. Vamos a ver que los vocabularios o el vocabulario que se utiliza en Éxodo 35, verso 3, obviamente en el texto hebreo, los vocabularios se refieren únicamente a la prohibición de quemas controladas para poder quemar o limpiar el lugar agrícola, el lugar de la cosecha, limpiarlo de maleza o espinos. Aquí el texto hebreo de Éxodo 35, verso 3 dice, Lo tebaru esh bekol moshebotehem beyom ha-shabbat. Aquí, primero que el texto hebreo nunca utiliza la palabra bayit, casa. Jamás aparece aquí el, el sustantivo bayit. Vemos que el texto hebreo aquí no dice, no aparece la palabra casa, bayit, aquí aparece moshebotehem, que es el sustantivo Moshav en plural con un sufijo, moshebotehem. No dice jamás, o no utiliza jamás el sustantivo bayit. Vemos que el verso 3 dice lote baru, esto es más importante, lote baru esh, es donde popularmente suelen traducirlo, no enciendan fuego en ninguna de sus casas. Lo traducen, pero no es correcto así. Aquí el texto hebreo está diciendo nunca deben quemar con fuego o nunca quemen con fuego. Aquí aparece el verbo tebaru, y este es más importante incluso que la palabra moshebotehem. Ya sabemos, primero, que aquí ni siquiera en el verso 3, ni siquiera aparece el sustantivo hebreo bayit, casa. Jamás aparece la palabra casa en el texto hebreo de Éxodo 35, verso 3. Eso es muy importante. Pero otra cosa muy importante es este verbo tebaru, porque a través de este verbo tebaru, que es el verbo baar, en una conjugación intensiva o quizás causativa, conocida como piel, la conjugación piel, este verbo baar en conjugación piel, que aquí se lee como tebaru, es el más importante, es el que nos va a permitir entender que aquí la Torá está prohibiendo quemas controladas en campamentos agrícolas, en áreas, en lugares agrícolas. Es decir, quemas controladas para limpiar el suelo agrícola de malezas, de espinos, o para quemar quemas controladas para quemar lo que resta o lo que quedó, el desperdicio que quedó de la siembra anterior, y así poder comenzar una nueva siembra, un nuevo sembrío. Tenemos aquí que dice lo tebaru, aparece la palabra tebaru, que es el verbo bar en conjugación piel, acompañado de una negación absoluta lo. Nunca deben quemar con fuego, nunca quemen con fuego. Es redundante, es normal que la Biblia hebrea utilice el verbo más un complemento de modo, aunque suene redundante. Nunca quemen con fuego en ninguno de los asentamientos de ustedes en el día del Shabbat. Este verbo tebaru, quiero que le presten atención aquí y atención a esto. Tebaru, que aparece tebaru. Este es el que nos va a indicar que la ordenanza, la Torá, está prohibiendo en este caso hacer quemas controladas para limpiar los suelos agrícolas de espinos y de maleza, etc. Tebaru, vamos a hacerlo más amplio. La palabra tebaru, aquí aparece la palabra tebaru,
repito, es el verbo bar, conjugación piel. Aquí aparecen las radicales, es decir, las consonantes principales que conforman la raíz de este verbo bar. Aparece la bet, ayin, resh. Lo demás ya son morfemas, son las formas que se le agregan a la raíz, en este caso una raíz verbal. Pero recuerden, aquí he pintado por encima de color rojo a las consonantes principales, es decir, la raíz de este verbo como tal. Bar. Aquí vamos a ver que esta misma palabra bar, o por lo menos la misma raíz bar, aparece en Éxodo capítulo 21, verso 5. Éxodo capítulo 22, verso 5, perdón. Capítulo 22, verso 5. En algunas versiones puede ser el verso 6. Atención a eso, ¿sí? Que en algunas versiones puede ser Éxodo capítulo 22, verso 6. El texto hebreo aquí dice, Kitetse esh umotza kotzim, benehal gadish, oja kama, oja sade, shalem yesh shalem, han mavir, et javera. Y aquí dice algo, es algo importante lo que aparece acá. Es importante lo que aparece acá porque dice acá cuando salga o cuando salga fuego para encontrar espinos, kotzin, para encontrar espinos. Nótese que aquí ya está hablando de sacar fuego, hacer salir fuego o sacar fuego para encontrar espinos, kotzin. Pero también, dice acá Benejal, pero también se devora un montón de grano, o sea, una gavilla, un montón de grano. O sea que si alguna persona saca fuego, hace salir fuego, con el objetivo de encontrar espinos, pero también se llega a comer el montón de grano. Aquí aparece Gadish. Dice acá hoja kamá, o el cereal, o el campo. O sea que si alguna persona saca fuego, aquí aparece que si kitetse es un motzakotzin, que si alguna persona saca fuego, si cuando saque fuego para encontrar espinos, pero también se llega a comer el grano, el cereal, el campo. Dice acá, shalem yes shalem hamavir et javera. Dice que ciertamente tendrá que pagar, shalem yes shalem, ciertamente pagará, o sea, tendrá que pagar sí o sí, ya que aparece Han Mavir, el que hace incendiar con incendio. Es redundante el texto hebreo, claro que sí es redundante, pero así aparece acá, ¿no? Han Mavir et Javera. Dice Shalem, yes Shalem, Han Mavir et Javera. Dice acá que ciertamente pagará el que hizo incendiar con fuego, o el que hace incendiar con fuego, el que hace quemar con incendio, perdón, con incendio. Repito, aquí aparece la palabra Hanmavir, Hanmavir. Quiero que la hagamos un poquito más amplia. Y aquí aparece otra vez. ¿Acuerdan que en el cuadro anterior, aquí en la pantalla anterior, aparece la Bet Ayin Resh, las tres consonantes radicales que conforman el verbo Baar en Éxodo 35, verso 3, en la palabra Tebaru. Aparecen las tres consonantes radicales. Es exactamente el mismo vocabulario, las tres mismas consonantes radicales, las tres mismas letras aparecen aquí en Éxodo 22, verso 5. En algunas versiones, repito, puede ser el verso 6. Entonces aquí aparece, repito, miren acá, aquí aparece Hanmavir. Hanmavir. Vamos a señalar las tres consonantes radicales. Notes acá aparece la Bet, Ayin, Resh. Esta palabra Hanmavir es, es el participio activo de la conjugación jifil del mismo verbo Baar. Es decir, esta palabra Baar aquí está implícita en la conjugación. Bueno, de hecho, más que implícita, está demasiado explícita en la conjugación piel, tebaru. Aquí en Éxodo 35, verso 3, donde aparece tebaru, aparece aquí el verbo baar. Es la raíz verbal baar. De este verbo baar es de donde deriva en Éxodo 22, verso 5,
es de dónde deriva o de dónde se forma el participio de la conjugación jifil mavir, con artículo determinado, han mavir. Aquí aparece otra vez el verbo baar en una forma de participio activo, conjugación jifil. Aquí en Éxodo 22, verso 5. Está utilizando el mismo vocabulario, exactamente el mismo. Se está utilizando las mismas tres letras, bet, ayin, resh, para denunciar o regular a aquella persona que saca fuego para encontrar espinos, pero que sin querer queriendo quema una parte del campo, del cereal, de los granos. Esa persona deberá pagar, o sea, deberá pagar Hanmavir, el que hizo quemar, aquí aparece a un lado, el que hizo quemar Javera, el que hizo quemar con incendio, el que hizo quemar con incendio. Aquí en la palabra Javera, aparece, en este caso aparece un sustantivo conformado por las mismas letras Bet, Ayin, Resh. Tenemos las tres mismas consonantes, las tres mismas letras que aparecen en Éxodo 35, verso 3. Un segundito. Acá en Éxodo 35, verso 3. Aparece la misma Bet, Ayin, Resh. Las mismas tres letras aparecen en Éxodo 22, verso 5. En algunas versiones el verso 6. Las tres mismas letras, Bet, Ayin, Resh, para incendio. Y Bet, acá también Bet, Ayin, Resh, para el que hizo quemar. Es decir, Éxodo 35, verso 3, como lo vengo repitiendo varias veces, está utilizando el mismo vocabulario que utiliza Éxodo 22, verso 5 o verso 6 para aquella persona que provoca un incendio, hace una quema controlada, va a quemar algo, pero que sin querer queriendo llegase a quemar una parte del campo, del cereal o de los granos. Dice que esa persona deberá pagar el que hizo quemar, Hanmavir, el que hizo quemar con incendio, et Jaberá, con incendio, con quemazón, Jaberá. Es el mismo vocabulario. No es de hacernos tantos líos, simplemente el texto hebreo de Éxodo 35, verso 3, está denunciando o está prohibiendo lo que Éxodo 22, verso 5 o verso 6 menciona o regula. Es decir, está prohibiendo que en el día del Shabbat, no puedes hacer quemas controladas para limpiar tu área o tu suelo agrícola de espinos, de maleza. No se puede hacer eso en el día del Shabbat. No está diciendo el texto hebreo de Éxodo 35, verso 3, no está diciendo que no puedes encender fuego en el día del Shabbat en tus casas, porque el verso 3 ni siquiera utiliza la palabra bayit, casa, ni siquiera aparece la palabra casa, y ni siquiera dice que no puedes encender, dice que nunca deben quemar con fuego. Y aquí los vocabularios en el verbo tebaru, donde dice deben quemar, nunca deben quemar, tebaru, está utilizando el mismo vocabulario de Éxodo 22, verso 5 o verso 6, para cuando una persona hace una quema controlada para limpiar el suelo agrícola de espinos o maleza. Entonces, eso por un lado queda resuelto, queda resuelto, pero quiero que vean ustedes aquí el cuadro morfológico. Este cuadro morfológico, aquí aparece el verbo bar, bet, ayin, resh, bet, ayin, resh. Pueden verlo aquí, pueden verlo. El verbo bar, que lo traducen como arder, prender, encender, quemar. Ya dependerá de la conjugación en la que se encuentra. Y miren, aquí abajo aparece mavir. Mavir es el participio activo, pero de la conjugación jifil. Miren, aquí aparece mavir. Repito, aquí aparece el verbo bar. Y aquí aparece mavir. Es exactamente lo mismo que aparece en Éxodo 35, verso 3, bar, el verbo bar, y es exactamente el mismo mavir, pero sin artículo determinado, sin esta G con pata. Aparece mavir, es el mismo vocabulario, es la misma forma derivada del mismo verbo bar. El vocabulario está allí tal cual. Pero más importante es esto también. Miren que aquí
Aquí repito, por si acaso. Por si acaso por acá también aparece Tebarú. Miren, acá aparece Tebarú. Tebarú, el mismo que aparece en Éxodo 35, verso 3, Tebarú. Están los tres vocabularios ahí. Los tres vocabularios. Pero importante es que, miren acá, por favor, van a ver que aquí, cerca de este verbo en el diccionario, cerca del cuadro morfológico del verbo bar, se encuentra verá, incendio, que aquí aparece una sola vez en Éxodo 22, verso 5. Aquí aparece. Verá, verá, verá que es un sustantivo derivado del mismo verbo bar. Pueden ver aquí encima aparece aquí la bet, ayin, resh. Hemos demostrado varias veces esto para que no se nos vaya a pasar por alto, porque necesitamos que quede muy, pero muy, muy claro que el verbo bar en la palabra lote baru de Éxodo 35, verso 3, es el mismo vocabulario que aparece en Éxodo 22, verso 5 o verso 6 en algunas versiones. Entonces, miren aquí aparece el verbo bar, bet ayin resh. En su forma piel, miren acá el mismo verbo bar en otra conjugación piel, en otra conjugación piel, aquí aparece, en esta conjugación piel, aparece acá tebaru, miren acá, en Éxodo 35, verso 3, tebaru, tebaru, pueden verlo aquí, vamos a hacerlo un poquito más amplio, tebaru, es exactamente el mismo. Y aquí aparece el mismo verbo bar, pero en otra conjugación, jifil, causativa jifil, aunque la conjugación jifil y la conjugación piel se suelen intercambiar. A veces funcionan igual en cuanto a la traducción. Pero mira, aquí aparece el verbo bar y más aquí aparece aquí abajito, más abajito aparece hanmavir del mismo verbo bar, la misma forma de participio activo jifil, hanmavir, que aparece en Éxodo 22, verso 5. Éxodo 22, verso 5. Estamos demostrando incluso en cuadros morfológicos que Éxodo 35, verso 3 está utilizando, en el texto hebreo, está utilizando el mismo vocabulario. Prácticamente Éxodo 35, verso 3, como ya lo hemos confirmado, hemos visto los cuadros morfológicos, el autor en la Torah, en el texto hebreo, utiliza el mismo vocabulario, por tanto es muy fácil demostrar que Éxodo 35, verso 3, está diciendo que nunca deben quemar con fuego en ninguno de los asentamientos de ustedes en el día del Shabbat. Es decir, no pueden hacer quemas controladas para quemar la maleza o los espinos del suelo agrícola, como vemos esa instrucción en Éxodo 22, verso 5. Utilizan los mismos vocabularios. El verbo bar, ya sea en flexiones verbales o en formas de participio activo o en formas que se convierten en sustantivos. Eso es por ahora lo que podemos demostrar respecto a esta palabra. Para muchos puede ser complejo también recordar algo que aparece, algo que aparece en Números capítulo 15, verso 32. Porque muchos pueden decir, perfecto, ok, hemos visto que el texto hebreo no está prohibiendo encender fuego en Shabbat. Es muy fácil demostrar que la Torá no prohíbe encender fuego en Shabbat. Es muy fácil. Y lo hemos demostrado incluso analizando el texto hebreo, traduciéndolo de una forma rápida, pero precisa como debe ser, tal cual. Analizando los cuadros morfológicos, comparando los vocabularios, es fácil. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el caso de Números, capítulo 15, verso 32, donde aparece una persona que es condenada a muerte por recoger leñas o maderas en el día del Shabbat? Muchos pueden imaginarse que él estaba recogiendo leñas para, bueno, simplemente porque quería cocinar, encender fuego en Shabbat. Para muchos puede ser, puede ocurrir eso, se puede pensar eso, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Y antes quiero ver si es que acaso les coloqué acá. Sí, muy bien. Quería tener presente que iban a ver algo luego. Y aquí aparece Vayihyu Bene Israel Ban Midbar Vayimseu Ish Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat. Dice acá que los hijos de Israel estaban en el desierto y encontraron a un varón Mekoshesh Etzim,
recogiendo maderas, recogiendo leñas. Para muchos, esta palabra mekoshesh solamente puede ser traducida como recogiendo, pero esta palabra mekoshesh, donde dice recogiendo, haciendo alusión a que el varón recogía leñas, aquí no dice simplemente recogiendo etzim, recogiendo leñas, recogiendo maderas. Aquí el texto hebreo, a nivel gramatical, está diciendo que el varón, de una manera brutal, intensa, con mala intención, estaba recogiendo leñas. Dice acá, Mekoshesh etzim. Dice que recogiendo brutalmente leñas, con una mala intención, con alevosía, con orgullo. Aquí hay dos puntos. Primero, que a nivel gramatical el texto hebreo no está diciendo que el varón simplemente recogía leñas en el día del Shabbat, sino que el texto hebreo nos permite entender que el varón estaba recogiendo leñas con una mala intención. Vamos a demostrar eso a nivel gramatical y es muy fácil. Pero el siguiente punto es que no debemos olvidar que para esos momentos en el desierto, el pueblo de Israel todavía estaba, claro, estaban en el desierto y estaba la ordenanza vigente acerca del Shabbat en Éxodo 16. En Éxodo 16 se da una ordenanza acerca del Shabbat solamente mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Esas ordenanzas acerca del Shabbat que se dan en Éxodo 16, de que no debían salirse de sus lugares en el día del Shabbat, quedarse en sus lugares, no estar recogiendo más del maná y quedarse cada uno en su lugar. Esa ordenanza acerca del Shabbat solamente sucedía en el desierto. Una vez que el pueblo de Israel entra al desierto, una vez que sucede eso, que entra a la tierra de Canaán y deja de estar en el desierto, una vez que el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán y deja de estar en el desierto, esa ordenanza, esa instrucción exacta que aparece en Éxodo 16, no se vuelve a repetir. Es decir, las ordenanzas acerca del Shabbat en Éxodo 16 no vuelven a ser las mismas una vez que el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán. Entonces tenemos dos puntos, que aquí el varón que recogía leñas también estaba quebrantando esa ordenanza que no era esa ordenanza temporal en el desierto acerca del Shabbat, de quedarse cada uno en su lugar. O sea que la ordenanza, mientras estaban en el desierto acerca del Shabbat, era quedarse cada uno en su lugar, más o menos como no salir de sus tiendas de campañas, quedarse cada uno en su lugar en el día del Shabbat, comiendo del maná. Vamos a ver enseguida que era con el objetivo de ver las maravillas, el maná, el pan que Adonai les había dado a ellos. Pero tenemos esos dos puntos. Primero, en el texto hebreo de Números 15:32, primero, que a nivel gramatical está diciendo que este varón estaba recogiendo leñas de una forma brutal, intensa, con mala intención. Vamos a demostrar eso enseguida. El segundo punto es que también, repito, Éxodo 16 tenía ordenanzas mientras el pueblo estaba en el desierto acerca del Shabbat. Recogían el maná, no debían salirse de sus lugares, debían quedarse en sus lugares, y es lo que al parecer tampoco estaba haciendo este personaje. Claro, una vez que el pueblo de Israel entra a las tierras de Canaán, deja de estar en el desierto, ya la ordenanza de Éxodo 16 acerca de esa forma de cuidar o guardar Shabbat no es la misma, no va a ser la misma, lógicamente no. Entonces aquí aparece, sí, lo que dijimos acá, Vayimseu ish mekoshesh etzim. Dice, y encontraron a un varón recogiendo brutalmente leñas, maderas, Beyom HaShabbat, en el día del Shabbat. Entonces, vamos a demostrar que esta palabra mekoshesh, vamos a ver que esto es una conjugación piel, es una conjugación piel. Esta forma, mekoshesh, es un participio, ¿sí?, activo de la conjugación piel. La conjugación piel puede ser una acción brutal o intensa. Miren acá, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos en pantalla cómo se traduce una forma o un verbo en conjugación piel. Fíjense acá, aquí aparece quitel. En la traducción, él mató. En una conjugación piel necesita un matiz más brutal, más intenso. Él mató brutalmente. Quítela, ella mató brutalmente. Es decir, la acción se intensifica. Asimismo aparece en
en Números capítulo 15, verso 32, donde está diciendo que el varón Mekoshesh estaba recogiendo leñas, maderas, Mekoshesh etzim. No está diciendo que simplemente el varón recogía leñas o maderas, sino que el varón recogía, como que lo hacía de una forma brutal, de una manera intensa, brutal, tal como la conjugación piel tiene al momento de traducir, una acción brutal, una acción intensa. Otras, otras de las traducciones de otras de las traducciones de la conjugación piel es cuando el sujeto obliga o hace que otro realice la acción. Quizás aquel varón estaba obligando a otros, haciendo que otros hagan o realicen la acción de recoger leñas. Entonces tenemos esas dos traducciones. Una traducción que puede ser aquí en la conjugación piel, una traducción que puede ser que el varón estaba haciendo que otros recojan leña por él, obligaba a otros, que es una de las posibles traducciones de la conjugación piel. Pero también tenemos que este varón estaba recogiendo leñas de una forma brutal, con mala intención, con alevosía, como tal. Pero saben una cosa muy importante y es el contexto. Y esto es algo que incluso el hermano Ricardo Esquivel del canal Indagando el Contexto también nos compartió en algún momento. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos demostrando gramaticalmente desde el texto hebreo que Números 15, verso 32, no está diciendo que el varón simplemente recogía leñas en Shabbat, no, sino que este varón recogía leñas brutalmente, con mala intención, recogía leñas en el día del Shabbat. No lo hizo de buena intención, sino con alevosía, de una forma corrupta, con mala intención. Y eso es lo que a nivel gramatical podemos demostrar de esta forma de participio, conjugación piel, mekoshesh. Podemos especular tal cosa. Pero atención, ojo, atención a esto, porque el contexto sí nos permite confirmar esto. O sea que aquí la Torá no está denunciando el encender fuego en Shabbat y por eso no puedes recoger leñas en Shabbat. Eso no es lo que está denunciando el texto hebreo de la Torá. La Torá está denunciando a un varón que recogía leñas de forma brutal, con mala intención. Eso lo demostramos gramaticalmente, pero también el contexto nos permite afirmar esto. Y es lo que el hermano Ricardo Esquivel nos había traído hace un tiempo atrás sobre este tema. Miren que el mismo contexto aquí en Números capítulo 15, pero en el verso 30, o sea, dos versos atrás del que estamos revisando, el verso 30 dice, Bejan Nefesh asher tase beyad Ramá. Y aparece acá Minja Ezra, Minja Ger, Et Adonai, Hu Megadesh, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está hablando entonces que en cuanto a la persona, al Nefesh, que haga, o sea, que haga algo, ya que aparece con mano elevada, o sea, con alevosía, con mano alzada. El verso 30, la Torá está instruyendo sobre aquella persona que cometa algún pecado, alguna maldad o algún pecado sobre todo, pero con alevosía, con mano elevada, o sea, de una forma orgullosa de haber cometido tal quebrantamiento. Entonces, el verso 30 sí está el mismo contexto donde aparece el varón recogiendo leñas brutalmente con mala intención. El mismo contexto en el verso 30 también está denunciando o está dando una ordenanza acerca de aquellas personas que cometen pecado con mala intención, con alevosía, que cometen pecado con una mano elevada, es decir, cometen pecado de una forma orgullosa, sin importarles, o sea, con una mala intención. Entonces, no solamente tenemos que en el texto hebreo de Números 15:32, gramaticalmente podemos demostrar que este varón recogía leñas brutalmente, con mala intención en el día del Shabbat. Podemos demostrarlo, sí, gramaticalmente, claro que sí, pero el verso 30, es decir, el contexto, también permite afirmar tal cosa. Muy fácil a nivel gramatical desde el texto hebreo, pero también el contexto nos permite confirmar por completo esto. Ahora, para muchos puede ser complejo lo que ha sucedido también acá en, en el, en el, en el, en Éxodo 16, en el día del Shabbat, donde
Se dice, muchos piensan que como debemos quedarnos en el día del Shabbat metidos en algún lugar, bueno, se ha usado por lo regular estos versos que tenemos aquí en pantalla. Que aparece Vayomer Moshe ze hadabar asher tziva Adonai Velo haomer minmenu lemishmeret ledrotehem lemaan jiru et halechem asher hehalti ethem bamidbar. Aquí aparece entonces y dice que Moisés dijo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Llenen el Homer de él, o sea, del maná, llenen el Homer de él, o sea, del maná, como vigilancia, Mishmeret, Ledrotegen, durante las generaciones de ustedes. Y miren que yo he encerrado aquí de color rojo, aquí, la palabra o la partícula de finalidad Lemán, Lemán, porque todo el contexto de Éxodo 16, el contexto de la ordenanza de Éxodo 16 acerca del día del Shabbat, tiene un objetivo, ya que aparece la palabra Lemán. Lemán, Jiru, et Hallejen, dice acá, para que vean, para que puedan ver, para que ellos puedan ver el pan que yo que yo he dado, que yo les he dado de comer en el desierto. O sea que el objetivo de quedarse en las tiendas, de no salirse de sus lugares, de recoger 6 días y luego llevar eso en el séptimo día a sus tiendas y solamente pues comer lo que han recogido en los 6 días, no recoger más de la cuenta, quedarse en sus tiendas o quedarse en sus lugares, tiene un objetivo en Éxodo 16. Éxodo 16 nos está diciendo que esto va a ser para toda la eternidad, que te vas a quedar en el desierto, en tu lugar, en tu tienda para toda la eternidad durante el día del Shabbat. No dice eso, aquí dice que eso estaba sucediendo en el desierto, Lemaan, Jiru, et Hadlechem, para que puedan ver el pan que dice el Creador que les había dado de comer en el desierto cuando los había sacado de la tierra de Egipto. Y aquí el texto hebreo, repito, utiliza la partícula de finalidad lemán o lemán, que es una partícula de finalidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que ha instruido el Creador? ¿Cuál es el objetivo de no salir de las tiendas o de sus lugares en el día del Shabbat? ¿Para qué era todo eso? Lemán, Jiru, et Halechem, para que puedan ver el pan, bueno, que aparece que había hecho comer el Creador en el desierto. Ese es el objetivo, una simple partícula en el texto hebreo, una simple partícula de finalidad, como es Lemán, Jiru, et Hadlechem, es para que puedan ver, o sea, toda esa ordenanza de Éxodo 16, todo lo que el Creador ordenó, que no salgan de sus tiendas, de sus lugares, que recojan no para 2 días, sino para el día siguiente. Pero bueno, todo eso era para que puedan simplemente para que puedan ver el pan, las maravillas que el Creador les había otorgado en el desierto. Ese era el objetivo. Una vez que ellos entran a la tierra de Canaán, no es la misma instrucción. Nótese que ustedes pueden ver eso también en Josué capítulo 5, pero también van a verlo acá en el verso 35. Miren acá en Éxodo 16, en el verso 35, dice que los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta que entraron a la tierra del asentamiento, y que el maná lo comieron hasta que entraron al extremo de la tierra de Canaán. Eso aparece aquí en Éxodo 16, verso 35. O sea que el mismo contexto de Éxodo 16 acerca de esa instrucción sobre el Shabbat en el desierto nos permite ver que, ya en el verso 35, nos permite ver que ellos comieron, hicieron todo lo que estamos viendo en Éxodo 16, lo hicieron, lo comieron, ese fue el procedimiento hasta que entraron al extremo de la tierra de Canaán. Revisen, por favor, Éxodo 16, verso 35, revísenlo en contexto, para que vean que la instrucción de Éxodo 16 acerca del Shabbat no era la misma, no llegó a ser la misma una vez que se entra a la tierra de Canaán. Habían mandamientos, instrucciones específicas acerca del Shabbat durante el desierto, pero una vez que entran en la tierra de Canaán, la instrucción de Éxodo 16 acerca del Shabbat no será la misma cuando ya entran en la tierra de Canaán. Por eso, repito, el contexto de Éxodo 16
Ya en el verso 35 nos dice que todo esto lo comieron, sucedió hasta que entraron al extremo de la tierra de Canaán. Todo eso lo hicieron durante 40 años, todo eso lo comieron, lo realizaron durante 40 años. Una vez que entran a la tierra de Canaán, ya la ordenanza de Éxodo 16 acerca del Shabbat no será la misma. El texto hebreo, con una simple partícula, lemán, nos permite entender cuál es el objetivo de todo lo que se menciona en Éxodo 16. El objetivo, lemán, jirú, ethat lechem, el objetivo, con la finalidad, para que puedan ver, con el objetivo de que puedan ver el pan que Adonai les había dado de comer en el desierto. Ese es el objetivo. Repito, el verso 35, el contexto, nos permite ver que una vez que ellos entran al extremo de la tierra de Canaán, ya no vuelven a comer el maná, la ordenanza no va a ser la misma, la instrucción de Éxodo 16 acerca del Shabbat no será exactamente la misma que cuando entran a la tierra de Canaán. Eso lo dejo muy claro. Y acá, bueno, también quiero que ustedes revisen algo importante porque tenemos entonces acá en Éxodo 35, verso 3, repito, Lote Baru, Esh, Bekol Moshe Botehem, Bekol Moshe Botehem, Beyom HaShabbat, sería entonces, nunca deben quemar con fuego en ninguno de sus asentamientos en el día del Shabbat. Es decir, esto se refiere a que nunca deben quemar aquellos suelos agrícolas para limpiar el suelo agrícola de los espinos de la maleza. No pueden hacer esa quema controlada en el día del Shabbat. Es todo lo que por ahora podemos mencionar, y este es el primer episodio, capítulo de la serie Mitos sobre el Shabbat. Bendiciones a todos.